Me parece que ahora debería estar grabando. Sí, ahí sale el signo de la grabación. Ok, entonces ahora sí me vuelvo a presentar. Mi nombre es Javier Pérez Abarca, soy del Departamento de Ingeniería Mecánica. Soy ingeniero de ejecución en mecánica, titulado este mismo año. Y este semestre voy a ser su profesor de laboratorio de transferencia de calor. Bueno, aquí en la presentación vamos a dividir esta presentación, que son 17 páginas, en 4 grandes partes para que intentemos que quede todo claro del laboratorio. Vamos a hablar de la introducción, de la motivación y de los objetivos que queremos lograr en esta asignatura, del programa de sesión de laboratorio, de las evaluaciones que vamos a tener en este laboratorio, y de la bibliografía que vamos a utilizar a lo largo de tanto del laboratorio, y también sería bueno que la complementaran con bibliografía de cátedra. Yo, como ya les había dicho, me llamo Javier Pérez, mi correo electrónico es javier.perez.a. No olviden el punto A, ya que me ha pasado que algunas personas olvidan el punto A y se le envían un correo a Javier Pérez, que no sé quién es. Será otro Javier Pérez, pero no me llega a mí los informes de repente o las evaluaciones. Como bien dice ahí, soy licenciado en Ingeniería Aplicada. La licenciatura la obtuve el año 2019 cuando egresé y cuando empecé a ser profesor del Laboratorio de Transferencia de Calor. Y este año reciente, el semestre pasado, obtuve el grado de Ingeniero de Ejecución en Mecánica. Por el momento, la única asignatura que estoy realizando es la asignatura de transferencia de calor, y en particular del laboratorio, y la línea de investigación con la que pudiesen hablar conmigo en caso de que quieran hacer una eventual tesis en base a lo que yo estoy desarrollando en la línea de magíster, es la producción de hidrógeno mediante reacciones químicas. Si a alguien le interesa ese tema y tiene que inscribir trabajo de título, puede contactarme y pudiésemos llegar a tener un tema, ya que es una línea de investigación que está bastante nueva en el departamento y tenemos bastantes temas que pudiesen ser tesis, tanto a nivel mecánica computacional como a nivel experimental. Así que no duden en contactarme en caso de que quieran meterse como en esa área. Los antecedentes de la asignatura: el nombre es transferencia de calor, el código es 15114, en este caso es para la carrera de Ingeniería de Ejecución en Mecánica. La clasificación del laboratorio es 4 horas de teoría, ¿cierto? Seguramente ustedes lo tienen dividido así, 2 horas de ejercicio y una solamente de laboratorio, de modo que en realidad nosotros vamos a estar solamente 1 hora, no vamos a estar más de 1 hora presente en la clase, es 1 hora por semana. La categoría, como dice ahí, en Ciencias de la Ingeniería, eso sería donde está catalogado de la asignatura, y el horario sería de 15:40 a 16:40. Ese es el horario que nos mandaron con los nuevos horarios corregidos, ya que necesitamos tener descanso entre horario y todo el tema. Hoy día lo cité a las 3:30 para hacerles esa breve introducción que hablamos hace poco, y realmente las clases van a partir a las 3:40, no a las 3:30. Así que para que lo tengan en consideración. Bueno, acá junto con mi colega, como les decía, con Jonathan, que es el otro profesor, estuvimos conversando un poco de cómo se pudiese hacer una buena experiencia de laboratorio del tipo virtual. Queremos dividirlo en grandes puntos. El primer punto serían sesiones, o sea, sesiones donde nosotros vamos a estar acá, les vamos a explicar los contenidos un tanto más teóricos de las clases, vamos a discutir quizás lo hablado en cátedra, si es que podemos llegar a complementar la cátedra con el laboratorio. Siguientemente vamos a hacer tutorías, que son clases más del tipo, como dice ahí, tutoriales, donde quizás si alguien quiere puede entrarse en el manejo de algún software en particular. Seguramente para la cátedra va pasando un tren, así que esperaré a que pase el tren, perdón. Justo pasa el tren por mi casa. Bueno, ahora suena menos. Lo que les decía, dentro de estas posibles tutorías, lo que vamos a hacer es
quizás enseñarle a manejar de mejor manera los software. Puede ser ANSYS, como que ahora volvió a pasar el tren, maldita sea. Puede ser ANSYS o... Mala hora para hacer una clase, ya. Puede ser ANSYS o algún software libre como SimFlow, que seguramente son los software que ustedes van a utilizar a lo largo de la... a lo largo de la asignatura en cátedra. Ah, gracias. Aquí se escuchaba fuerte el tren. Ahora estaba leyendo el comentario. Por eso había parado. Ok, recapitulando, entonces las clases de tipo tutorías van a ser enfocadas a eso, al procesamiento de los datos, de los resultados y al fondo al uso de software. Vamos a tener una especie de trabajo experimental donde vamos a explicar los procedimientos que se hacían en el laboratorio de manera presencial, donde vamos a hablar un poco de qué cosas tenemos que tener en un laboratorio, qué tipo de instrumentos utilizamos, cómo se utilizan estos instrumentos, quizás explicar un poco cómo funcionan, su método de funcionamiento, sus distintos accesorios y cuántos se utilizan dentro de la industria. Ahí ese punto de análisis instrumental debería ir abajo, por alguna extraña razón quedó ahí mismo, pero el análisis instrumental en el fondo tiene que ver con lo que hablábamos del trabajo experimental, de analizar los instrumentos y sus distintos algoritmos internos y sus métodos para medir ciertas cosas. Vamos a tener un apartado en este laboratorio virtual para la redacción de documentos científicos e informes técnicos. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en el caso de los informes más científicos, no tanto técnicos, documentos, perdón, como paper o cosas por el estilo, pero aquí mi compañero Felipe me parece que ha trabajado mucho más en el tema, entonces él puede ayudarlo un poco más. En el caso de documentos científicos, por si a alguien le llama mucho la atención o quiere desempeñarse a futuro en el mundo académico, y va a tener que saber realizar papers y seguramente va a tener que aprender a utilizar esta herramienta con la que muchos no se llevan, que se llama látex. Entonces, el último punto que deberían englobar todo es el futuro laboral. Y entonces queremos, a pesar de no tener tanta experiencia en el mundo laboral, aunque no lo crean, yo sí la tengo porque trabajé durante mucho tiempo en un taller mecánico. Quizás no es en particular el fuerte de los ingenieros de ejecución de esta universidad, pero conozco el mundo laboral y queremos relacionarlo en el fondo directamente con el trabajo como ingeniero. Ahí dice cómo hacer buenos informes, aunque ustedes no lo crean, en el mundo laboral también les van a pedir informes y también les van a molestar cuando no lo hagan en tercera persona y otras cosas más que tenemos que discutir. El texto guía que vamos a utilizar es transferencia de calor y masa, que sería del editor Cengel, Yunus, no sé cómo se pronuncia, pero el Cengel, todos lo conocen como el Cengel de transferencia de calor, el mismo autor que seguramente tuvieron como texto guía en mecánica de fluidos y es el autor que básicamente se ocupa en mayor medida en el caso de los termofluidos, seguramente en termodinámica también tuvieron que ver el Cengel o lo utilizaron para complementar el texto guía. Aquí dice una breve definición de lo que sería la transferencia de calor. Es la ciencia que estudia el comportamiento de la rapidez de la transferencia de energía térmica. Eso seguramente lo van a ver en más detalle en cátedra y el profesor Diego les va a explicar bien cómo funciona la transferencia de calor y los mecanismos y todo lo demás. Ok, las aplicaciones básicas y más renombradas de la transferencia de calor en ingeniería, al menos en ingeniería mecánica, recuerden que a pesar de que dice aire acondicionado, calefacción y refrigeración, la ingeniería en climatización no es más que una rama de la ingeniería mecánica muy especializada. Realmente son ingenieros mecánicos y en particular ellos son los que deberían ser mayormente enfocados al área de la transferencia de calor. El aire acondicionado, la calefacción y la refrigeración son lo que más se utiliza a nivel país, a nivel casi mundial.
Y hay otros más como almacenamiento de energías térmicas, que serían materiales que cambian de fase. En ingeniería química, quizás si a alguno le gusta la química, puede haber visto fenómenos de transporte. Los fenómenos de transporte son sucesos en el cual distintas especies van transportando en alguna proporción especies químicas, podríamos llamarlos también componentes, y la verdad es que si alguien quiere estudiar el caso de fenómenos de transporte, las ecuaciones matemáticas, el modelo matemático que rige a la transferencia de calor, es exactamente el mismo modelo matemático que rige a los fenómenos de transporte. De hecho, es casi como dar el ramo de nuevo, es como si tuvieran que darlo. Yo he estudiado por el tema magíster y es prácticamente lo mismo, las ecuaciones son iguales, las propiedades son equivalentes y las ecuaciones son las mismas. Y en el caso de la ingeniería electrónica, que seguramente lo van a tener que ver quizás en cátedra ya que lo hemos visto, el enfriamiento de dispositivos electrónicos. Si a alguien le gustan un poco los computadores, puede meterse, ¿cierto?, a abrir el computador. Bueno, no lo recomiendo, pero si tiene algún computador viejo, puede meterse y sacar el procesador y es muy probable que se encuentre con que los procesadores tienen aletas de refrigeración, ¿cierto? Que están muy cerca, bien dispuestos de los ventiladores, y el fin de las aletas de refrigeración es aumentar la tasa de transferencia de calor y lograr enfriar de mejor manera estos dispositivos electrónicos. Me parece que el semestre pasado no lo hicimos, pero el semestre antepasado hicimos una tarea que tenía justamente que ver con el caso de un procesador, de un computador. No lo puse acá para no sobrecargarlos, pero el caso el caso de la mecánica automotriz, la transferencia de calor es súper importante, ya que estamos en combustión durante todo el rato y el sistema de enfriamiento puede ser tanto por aire como por un radiador. No sé si ustedes lo conocerán, pero hay motores que no tienen radiador y dichos motores tienen aletas. El Volkswagen Escarabajo es uno de los casos más emblemáticos, y si ustedes ven un motor de Volkswagen Escarabajo se van a dar cuenta que en los cilindros del motor hay aletas de refrigeración, y esas aletas tienen una función súper importante, ya que en el fondo ese sistema no se está refrigerando por agua, sino que el aire que le está llegando de la atmósfera va refrigerando todo un motor. Así que es súper importante entender que el caso de la transferencia de calor aplicada es una de las ramas de la ingeniería mecánica que es bastante utilizada. Respecto a las motivaciones, voy a leer textual: la transferencia de calor es un tema de investigación y desarrollo actual. De hecho, es bastante actual, los libros son actuales. Tiene aplicaciones prácticas ilimitadas y van desde el enfriamiento de sistemas electrónicos hasta la generación de energía eléctrica y el cuerpo humano. Puede que a alguno le interese la biomecánica y se va a topar con que el análisis que se hace dentro de las venas, por ejemplo, tiene mucha relación con las temperaturas corporales, las dilataciones, la viscosidad que tiene la sangre y muchas otras cosas tienen bastante relación con la transferencia de calor que ocurre dentro de nosotros como un sistema que constantemente está generando energía, y bastante de esa energía se transforma en energía térmica. Así que tiene bastante aplicaciones en esa área y en las otras áreas que ya habíamos discutido. La transferencia de calor en ingeniería incluye intercambiadores de calor, calderas, condensadores, radiadores, calentadores, hornos, refrigeradores y hasta colectores solares. Quizás esto lo van a ver en particular cuando ingresen a sistemas térmicos, pero los colectores solares son un tipo de energía nueva solar que lo que hace es centrar energía como si fuera una lupa, básicamente son espejos, como si fuera una lupa, centrarla en un punto y calentar un dispositivo que hace un ciclo de vapor. Así que todo eso tiene un análisis de la transferencia de calor. Acá nos vamos a meter, a diferencia de en termodinámica, un poco más a ver los dispositivos dentro, lo que ocurre dentro del dispositivo, y no en termodinámica seguramente como lo vieron, que eran simplemente flujos másicos y flujos de entalpía, flujos energéticos. Y como bien dice ahí, hay una mejora continua de los equipos anteriormente mencionados, de la forma de la utilización de la transferencia de calor. Esta área tiene mucho menos desarrollo que lo que tiene mecánica de sólidos, así que tiene mucha más innovación dentro de sí.
De hecho, acá Felipe trabaja con nanofluidos y eso es algo netamente reciente, no está plagado de tanto material bibliográfico como si lo está o pudiese estarlo un ensayo de tracción o de compresión o de deflexión. Así que eso básicamente respecto a la motivación. Dentro de los objetivos, el objetivo general que propusimos fue transmitir el conocimiento experimental que tenemos nosotros junto con el profesor Jonathan y junto con Felipe, fundamentado en la experiencia de los laboratorios del instructor. En este caso, yo puse USACH porque fue donde tuve las experiencias de laboratorio, y he realizado, como bien les dije, este es mi tercer semestre realizando las experiencias. Tuve uno presencial, lamentablemente, presencial no tan presencial porque fue el estallido, y el otro fue en pandemia, pero me siento capacitado, y con Felipe, que trabajó con muchos equipos durante su tesis, en el caso de los equipos del laboratorio. Dentro de los objetivos específicos, tenemos la elaboración de informes que son tipo científico y técnico, el análisis instrumental, que es un poco de lo que habíamos hablado antes, ver los catálogos, los manuales, las formas de utilización de algunos equipos, presentar procedimientos experimentales. Obviamente la presentación de los procedimientos experimentales tiene que ir regida por una normativa, bajo estándares, tenemos que tener algunas calibraciones y otras cosas que tenemos que hablar para lograr un buen procedimiento experimental. Llevar a cabo las tutorías, que serían software de postprocesos. No se preocupen que nosotros no les vamos a pedir hacer simulaciones. Si es que alguien está preguntando, oh, voy a tener que comprarme un computador más genial, más bacán, no. La verdad es que lo que nosotros vamos a hacer es intentar enseñarles software para el postproceso de los datos, o sea, de las simulaciones. Van a tener que sacar ciertos resultados, no hacer la simulación, que seguramente se los vamos a mandar en un Excel o algo por el estilo, y ustedes van a tener que postprocesar esos datos. Entonces es importante que más adelante van a tener que instalar unos software que no son para nada pesados ni nada por el estilo, sino que son software de uso libre y que tienen algunas propiedades termofísicas y algunas cosas que les van a facilitar un poco el trabajo. Comprender las líneas de investigación actuales de la transferencia de calor existentes en el departamento. En particular, el que maneja un poco el tema de transferencia de calor es el profesor Diego, que ve el tema de nanofluidos, de PCM, que son materiales de cambio de fase, y dentro de esa línea nos estamos metiendo un poco nosotros, yo, Felipe y el profesor Jonathan, que ya va un peldaño un poco más arriba. Y el análisis de instrumentos de medición, DSC, KD2 Pro, Styrolab, entre otros. KD2 Pro y Styrolab son los equipos que se utilizaban en la primera experiencia práctica de laboratorio, que era una experiencia de medir las propiedades termofísicas, en particular la conductividad térmica, y me parece que también medíamos la difusividad térmica. Y vamos a hablar un poco de esos equipos en particular porque se ocupan en la industria. No son los más contemporáneos que existen, pero se siguen utilizando, y a lo largo de la experiencia nos hemos dado cuenta que existe una pequeña confusión en algunos parámetros que estos equipos dan y cómo postprocesar los datos, así que nos vamos a centrar al menos en una clase en ellos dos. La programación de las sesiones de laboratorio va a ser la siguiente. Vamos a tener una primera parte, lo vamos a dividir en partes. Una primera parte que va a ser la de hoy, la presentación del curso. Posteriormente vamos a tener una clase de elaboración de informes, ¿cierto? De dispositivos de medición KD2 Pro y Styrolab, que es, como les decía, lo que vamos a centrarnos. Y medición de conductividad térmica más un análisis de resultados experimentales vía análisis estadístico. Igual estuve hablando un poco antes de empezar la clase en conjunto con Felipe, y me parece que esta parte de análisis de resultados experimentales vía análisis estadístico y métodos numéricos, recalcando un poco, es algo que deberíamos ver antes de meternos en los dispositivos, ya que si les pasamos los dispositivos de medición, sin antes pasarles un poco de repaso de la matemática que existe dentro de los dispositivos, puede que ustedes se pierdan un poco y tengamos algunos problemas, ya que la verdad es que se utiliza bastante matemática y si bien lo hacen software hasta como Excel hace ajustes de curva, la verdad es que hay ciertos parámetros que no nos da y hay ciertos modelos que no puede ajustar. Entonces es bueno que hablemos un poco de lo que son los ajustes de curva y otras cosas que seguramente va a ser
la próxima clase. En la segunda parte del curso, que serían las siguientes sesiones, por cierto, esto está sobredimensionado, hay más puntos que materia, ya que pudiese llegar a pasar que tengamos algún eventual paro o algo por el estilo, se irán acortando y todo el tema. Los fundamentos del almacenamiento térmico, esto es algo netamente teórico de cómo vamos a almacenar energía térmica. En particular de eso yo no soy experto, soy entendido del tema. El experto es el profesor Jonathan Elbe, los materiales en cambio de fase, que son una fuente de análisis térmico bastante importante, pero igual las conozco y se los voy a explicar de esa forma. Las buenas prácticas del laboratorio, y ahí dice experiencia UDL, que es una universidad en la que no trabajé yo, trabajó nuevamente mi compañero, y para en el fondo hacer que tengamos en concordancia las dos partes del laboratorio, vamos a pasar esas buenas prácticas del laboratorio donde les vamos a explicar cómo uno tiene que trabajar dentro de. Y el DSC, la metodología y la calibración. Nos vamos a centrar harto en DSC y vamos a ver también la entalpía de los cambios de fase, que sería una buena fuente de almacenamiento térmico, y la parte de los calores específicos, que en el fondo todo lo viene implementado, así que es básicamente para que ustedes lo puedan hacer y no tengan que, entre otras cosas, estar en una tabla termodinámica que van a descargar, interpolando, cosas por el estilo. Ya vamos a hablar de por qué la interpolación quizás no es tan buena, la próxima semana probablemente. Entonces mejor nos metemos a software que tengan ya las propiedades termofísicas programadas. Obviamente, ya para esta sesión, la sesión número 5 de la segunda parte, van a tener que entregarme el primer informe, y el primer informe va a ser centrado en las propiedades termofísicas, que sería más o menos más centrado en lo que vimos en la primera parte. Voy a devolverme, no tanto ahí, que es la medición de la conductividad térmica y el KD2 Pro y el Styrolab, que son los instrumentos que se utilizan para eso. Tercera parte del curso, la presentación de aparatos experimentales. Aquí les vamos a explicar en el fondo qué es lo que se hacía cuando las clases eran experimentales, cómo se utilizaba, cómo se medían algunas cosas. Coeficiente global de transferencia de calor, que eso es un parámetro importante dentro del curso, que lo van a ver en cátedra también, no quiero adelantarme. Vamos a hablar de la convección de calor, que es uno de los mecanismos más difíciles numéricamente y de los más complicados que tiene el ramo. Vamos a hablar de los intercambiadores de calor, que sería la última experiencia del laboratorio que se veía a nivel práctico, donde vamos a ver intercambiadores de calor a nivel teórico de placas e intercambiadores de calor de tubos y corazas. Eso es súper importante que asistan, ya que se ve bastante y se logra entregar bastante de mejor forma que lo que se ve en cátedra, que igual es un poco más teórico. Vamos a hablar un poco de los datos experimentales y de algunas otras cosas que siempre tienden a rompernos la cabeza cuando hacemos esto a nivel experiencia. Ya para esa tercera parte, ustedes van a tener que entregarme el segundo informe, en el que van a tener que hacer un informe sobre U. U es el coeficiente global de transferencia. Sobre convección, que sería el apartado número 3, y sobre intercambiadores de calor, que ya es el apartado número 4. La cuarta parte, y esta cuarta parte sería en caso de que nos faltara un poco de materia o podemos igual conversarlo un poco, vamos a pasar la medición de temperaturas, la trazabilidad y la calibración de algunos instrumentos. Algunos métodos de control de temperatura y humedad, eso también está basado no en experiencias mías, sino que en experiencias de mi colega Jonathan, dentro de esa universidad que nombra ahí, donde él trabajó controlando estas variables que son súper importantes de controlar. Si alguien se dedica a hacer una tesis experimental, va a tener que estudiar mucho acerca de cómo poder controlar estas cosas, así que espero poder ayudarlo si es que ese es un punto que les interesa. Las curvas de calentamiento y enfriamiento, vamos a ver el comportamiento de algunos fluidos respecto a algunas cosas, cómo varían sus propiedades termofísicas. Recuerden que muchos elementos están constituidos por agua y el agua tiene una anomalía que tiende a hacer comportamientos extraños entre 0 y 4 grados, así que siempre se centra un poco más en eso.
y tendrían que entregar el tercer informe, que sería literalmente un informe de mediciones de temperatura. Ok. Como ya les había dicho, el tipo de evaluación de la asignatura serían con 3 informes mínimo. Un informe 1 de propiedades termofísicas, un informe 2 de coeficiente global de transferencia, de convección e intercambiador de calor, y un informe 3 que sería enfocado a la medición de las temperaturas como tal, como temperatura, que es lo que más se mide siempre en la industria. Aspectos súper importantes dentro de la evaluación de la asignatura, que tengo que nombrarla en la primera clase, si no podría haber algún problema con el reglamento. El plazo de entrega de informes es equivalente a 2 semanas desde la última sesión respectiva. O sea, cuando ustedes me tengan que entregar el informe, yo les voy a decir 2 semanas antes, miren, en 2 semanas tienen que entregarme dicho informe y les voy a explicar más o menos cómo tiene que estructurarlo, qué cosas tiene que tener. No se guíen mucho por la estructura de informes de laboratorio que está en el DIMEC, ya que eso es para experiencias prácticas, y de repente no tiene mucho sentido pedir, por ejemplo, la caracterización de algunos equipos e instrumentos utilizados, siendo que no los utilizaron. Así que les vamos a dar una pauta respecto a cómo elaborar los informes e intenten guiarse siempre de ella. La confección de los informes puede ser en grupos de 2 a 3 personas. Si quieren formar grupos, pueden formarlo ahora. Si quieren formar grupos distintos para cada experiencia, también pueden hacerlo. Si quieren hacerlo de manera individual, también pueden hacerlo, no hay ningún problema. Siempre se respeta que hay personas que trabajan de mejor manera individualmente. Así que decídanlo ustedes, si tienen algunos amigos, revísenlo y júntense en los grupos. El profesor tiene un plazo de 15 días para entregar las calificaciones a los estudiantes, de modo que tengo 15 días de corrido para poder calificarla. Igual siempre intento calificarlas antes para poder dar una buena retroalimentación de sus informes. Y la escala de evaluación de los informes es de un 60%. Importante, se los estamos diciendo en la primera clase de laboratorio. Cuando corresponde, los informes y en general toda la asignatura va a ser evaluada un 60%. Así que necesitan tener 60 puntos de 100 para obtener el 4. Así que les recomiendo que desde ahora ya empiecen a ponerle un poco de seriedad al caso de las evaluaciones. Recuérdenlo, en la otra sesión también lo hace con 60%, la cátedra seguramente también lo va a hacer con 60%, así que ténganlo siempre presente. Lo último, los libros, las bases de datos, los manuales y los catálogos que pudiésemos adjuntar. Las bases de datos, que es no sé cómo se pronuncia, Canovel, es una página web donde van a encontrar algunas cosas que van a ser de bastante utilidad. Los manuales ASH-RAE, que son fundamentos de refrigeración y aplicaciones en sistemas de equipos. Los libros que se van a utilizar es el libro de transferencia de calor y masa, que es Sengen, lo vimos hace unas pocas diapositivas. El libro Fundamento de Transferencia de Calor, que es el CREIT, que es un buen libro, a mí en particular me gusta mucho, y seguramente va a ser el que vamos a utilizar como guía para hacer las clases, así que ténganlo siempre como una fuente de apoyo, pero no pueden utilizarlo mucho para las citaciones, ya que va a ser el que seguramente voy a utilizar para hacer las clases. La norma ASTM, que es la Asociación Americana del Testeo de Materiales, en base a esa norma nos vamos a centrar para lograr hacer comparaciones entre algunos datos. No es en los datos que aparece Wikipedia. Siempre intenten basarse en normativas, siempre intenten basarse en datos científicos, no páginas de cualquier lado. Obviamente, como vamos a ver el KD2 Pro, el Styrolab y el DSC, vamos a ver catálogos de cada uno de los dispositivos. Y bueno, básicamente eso sería toda la presentación. No di espacio para las preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, este es el momento, antes de darle la palabra a mi compañero Felipe. Así que, ¿alguna consulta? Ok, me parece que nadie va a hablar. Están por ahí, ¿cierto? ¿Están Sí, escuchando? pero no creo que haya preguntas. Sí. Perfecto, perfecto. No, si es por si acaso, para ver si quizás estuve haciendo una presentación solo todo el rato.
Esta presentación las vamos a enviar, así que no es necesario que anoten nada. Ok, terminando con la presentación del curso, me tomó bastante tiempo. Queremos hablar unas cosas en conjunto con Felipe, así que le voy a dar la palabra a él para que hable con ustedes. Así que Felipe, tienes la palabra. Hola a todos. Bueno, más que nada yo voy a estar asistiendo a Javier en algunas partes a la hora de hablar de algunos equipos, de el tema tal vez de la calibración, que son cosas que he tenido que hacer trabajando con el profesor Diego. Y también más que nada de la parte que sería como la estructuración científica de algunos artículos y todo el tema. Más que nada estoy ya también para hablar con ustedes sobre el tema de la ayudantía. Les mandé ahora el link del Classroom. Vamos a utilizar Classroom con Javier porque perdíamos mucho tiempo metido en Facebook, así que vamos de hecho a desinstalarlo. Igual mañana vamos a hacer nosotros la presentación respectiva de la ayudantía, pero les vamos a mandar el Classroom, o sea, ahí está el link. Le subí el libro de transferencia de calor, dos tipos de Senkel distintos, uno de principio de transferencia de calor y otro de transferencia de calor y masa, y el libro de principio de transferencia de calor del Kreis, que ese también es un libro muy bueno. Y más que nada eso, la idea es que el laboratorio sea algo que a ustedes les sirva mucho para internalizar lo que vayan aprendiendo en la cátedra, ya que muchas veces en la cátedra se ve todo de manera tan teórica y que no pueden llegar a visualizarlo de manera práctica. La idea es que con el laboratorio puedan salir un poquito más preparados en el área práctica, viéndolo como prácticamente sería el proceso de transferencia de calor en distintos materiales, para qué, cuál es la importancia del ramo al fin y al cabo en la industria. Eso más que nada les quería mencionar. Ok, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieran conversar con nosotros? Decir que quedó todo claro, por lo menos para mí, en mi caso. Ok. Perfecto. Entonces, si no tenemos más dudas, nos estaremos viendo la próxima semana. Les voy a enviar de inmediato esta presentación y cualquier duda, inquietud o consulta pueden realizarlas tanto al Classroom como a mi correo electrónico. Cuídense, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, Gracias. que estén Hasta bien. luego. Espero que les Chao. vaya bien. Chao, muchas gracias.